Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. El 14 de febrero celebramos el Día de San Valentín. ¿Pero sabías que el origen de esta fecha está envuelta en misterio? A lo largo de los siglos el amor ha evolucionado de 1000 formas, desde los amores en la antigua Grecia hasta las cartas secretas en la Edad Media. ¿Sabías que el amor romántico, tal como lo entendemos ahora, empezó a tomar forma apenas en el siglo XVIII? Vamos a descubrir cómo las culturas, las tradiciones y los avances sociales han transformado la manera en que entendemos, vivimos y expresamos el amor. Acompáñanos en este recorrido por la evolución del amor a través de la historia junto a Rodrigo Escribano, doctor en filosofía, investigador Marie Curie en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Rodrigo, qué gusto volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias, Rocío. Siempre es un placer, una pasión venir aquí. Gracias. Bueno, nos convoca a hablar de amor en esta oportunidad. Amor desde la historia y desde las construcciones culturales. Hay mucho que hoy día damos por sentado y pensamos que la humanidad siempre ha actuado de la misma manera, y la verdad es que si uno se pone a indagar, al menos lo que yo he indagado, tú nos dirás hoy, es bastante cultural, es bastante aprendido y no tan biológico como a veces pensamos. Cuéntanos, ya que estamos aquí acercándonos a este día que tiene bastante de consumo, creo yo, más que nada, que es el Día de San Valentín o el Día de los Enamorados. ¿Cómo llegamos a esta concepción que tenemos hoy día sobre el amor? Bueno, para empezar habría que problematizar, como dice Rocío, porque efectivamente, como nos pasa con tantas otras cosas, tendemos a pensar que nuestros valores éticos y nuestras emociones actuales han sido las que han caracterizado al ser humano en todo tiempo y lugar, y esto es parcialmente falso, relativizable. Es cierto que es complejo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hay básicamente dos grandes corrientes de interpretación de las emociones, como el odio, la ira, el amor. Una es la cognitivista, que finalmente dice algo que suena muy intuitivo y es, bueno, no importa si eres un Homo sapiens en la prehistoria o si eres un ciudadano moderno o posmoderno del siglo XXI, que hay ciertas reacciones neuronales que son universales a todos. Hay una autora que es cognitivista, que se llama Diane Ackerman, que escribió una historia natural del amor y tiene una anécdota que tiene mucha fuerza expresiva. Dice, vamos a ver, si tú colocases a una mujer del antiguo Egipto en Santiago, por ejemplo, en el día de hoy, en el siglo XXI, se asustaría y se extrañaría tremendamente de casi todo lo que viese. Es decir, vería pues el metro y no sabría qué atenerse, vería a la gente mirando esas cajitas con luces obsesivamente y pensaría que estamos todos locos, ¿no?, con los celulares. Pero dice Ackerman, sin embargo, si viera a dos personas besándose, reconocería lo que está viendo y produciría en ella un sentimiento confortable. Y este es un buen argumento del cognitivismo. Es cierto que la historia del sentimiento amoroso nos ha demostrado que hay ciertas características del afecto apasionado por la pareja, del afecto, del erotismo, que se han repetido en todo tiempo y lugar. Por ejemplo, hay poesías del antiguo Egipto que, bueno, los egiptólogos han rescatado de la época faraónica, que, bueno, te la puedo leer, ¿no? Un papiro que se llama Conversaciones en la corte, del año 1300 a.C.
Y es de un cortesano hablando de su enamorada y dice: eres más adorable que todas las mujeres, luminosa, perfecta, una estrella cayendo de la línea del cielo en Año Nuevo, en un buen año, espléndido de colores. Tus labios son un encantamiento, tu cuello es de longitud exacta y tus pechos son pura maravilla. Mi corazón sería tu esclavo si tú lo pidieses. Qué maravilloso es acudir al jardín donde mi corazón se consume de amor. Cuando uno lee este papiro del 1300 a.C., reconoce muchos elementos del amor romántico ya, ¿no? Es Y decir, hasta erótico, diría yo. hasta del erotismo actual, es decir, no vamos a andarnos con chiquitas, es decir, la atracción por ciertas características físicas, en este caso en una atracción de tipo heterosexual, de un cortesano hacia una mujer, bueno, pues la menciona a los pechos, al cuello esbelto, la idea de que de alguna manera está esclavizado, de que de alguna manera su racionalidad y su capacidad lógica están suspensos por esa atracción que le genera, en este caso, el sujeto deseado, no son totalmente familiares, porque, bueno, nuestros cerebros en este sentido, han mostrado los neurólogos, experimentan cierta sensación de suspensión de su juicio racional en ese momento que nosotros identificamos con el enamoramiento y con también ese momento de atracción pasional que tiene mucho que ver con el erotismo y la sexualidad, ¿no? Entonces, el argumento cognitivista tiene algo de cierto. Hay cosas que no cambian, somos Homo sapiens, sentimos atracción por los otros y esa atracción muchas veces genera un sentimiento sublime que es movilizador de nuestros afectos, de nuestros vínculos. Ahora bien, una cosa es que tengamos esa matriz universal de emociones primarias y otra cosa es la lectura cultural que le demos a esa matriz. Es decir, vale, este cortesano sentía esa atracción tremenda que todos podemos reconocer por la cortesana a la que amaba. Ahora, es posible, muy probable, que no estuviera pensando en contraer matrimonio con ella. ¿Por qué? Porque en el antiguo Egipto el matrimonio se concebía más bien como una forma de alianza interdinástica e interfamiliar que vinculaba a dos clanes para que pudiesen concentrar y gestionar sus propiedades y hacerse más fuertes en el seno de la colectividad. Esta manera de entender el matrimonio más como una alianza entre familias y entre clanes que como la expresión de dos individuos que libremente se desean y comparten su vida, pues ha sido propia de las culturas estamentales de Europa, de la cultura de la antigua Grecia o en este caso del antiguo Egipto. Hay otra posibilidad también. Igual este cortesano estaba escribiendo esto sobre su hermana, porque en el antiguo Egipto el incesto no era Ahí me dejaste ya más plop todavía. Claro, ya sé que impacta, pero bueno, es así, ¿no? Es decir, es así, es decir, en el antiguo Egipto sabemos que en algunos contextos temporales y espaciales el incesto estuvo sancionado por la religión y por la moral pública. Hay que entender que el tiempo y las condiciones socioeconómicas de vida son susceptibles de alterar nuestra ética. Y hay que entender que en el Egipto faraónico a veces había muy poca gente. Y como había muy poca gente, a veces una garantía de procreación y de reproducción del linaje segura era pues mantener relaciones con los hermanos. Y por tanto ellos no experimentaban esa atracción que para nosotros hoy es absolutamente horrenda e inaceptable, y aquí lo digo totalmente desde los valores de un sujeto del siglo XXI, pero ellos no la experimentaban así. Entonces, en esto que cambia sobre esa matriz permanente que programa nuestro cerebro es donde podemos encontrar la fascinación de la historia de las emociones, de la historia del amor. Entonces, siempre tendríamos que considerar, hay toda una historia del amor, hay autores muy buenos como William Reddy, como los Stearns, que nos dicen, tenemos que distinguir
entre emociones primarias y naturales y los estándares emocionales y sentimentales que nos impone una cultura, una sociedad o una comunidad determinada. O sea, como esas convenciones afectivas que se normalizan en una sociedad por medio de la acción, pues, de un entramado institucional, de unos discursos que van circulando. Bien, hoy tenemos unos ciertos arquetipos de masculinidad y de feminidad que establecen las maneras correctas de amar, las maneras incorrectas de amar, pero eso ha ido evolucionando de manera muy dramática. Me quedé pensando aquí en, bueno, dos cosas. Primero, esto del incesto, claro, y en las relaciones entre hermanos. Después se sabe mucho y no tan atrás, entre primos. Sucedía en la realeza también. En cuanto al matrimonio, como que me borraste toda la idea romántica del matrimonio al ser algo que era más bien estratégico. Bueno, claro, es que considerar eso sí que es algo muy moderno, es decir, y muy reciente, que podemos historiar. Porque probablemente nuestra idea actual del amor romántico, aunque como ya he dicho, se puede rastrear en algunos textos clásicos, por ejemplo, el mito de Orfeo y Eurídice. Es decir, Orfeo es al final alguien que desafía todas las convenciones del panteón y de la religión de la antigua Grecia porque quiere estar con Eurídice. Y aunque a Eurídice se la lleve la muerte, Orfeo es capaz de bajar al Hades y de pedirle al dios de los muertos que conculque todas las leyes cósmicas y universales para poder llevarse de vuelta a Eurídice, ¿no? Aquí el amor en este mito no es tratado, o la vinculación con el ser amado no es tratado desde la idea estratégica, convencional, sociopolítica, de que sea un pacto pragmático para la reproducción de determinado clan. Es tratado ya con un pozo de romanticismo. La voluntad del que ama que desafía todas las convenciones, que desafía todas las leyes morales para transformar el mundo en aras de estar con el sujeto amado. Pero es cierto que esa idea, aunque aparece, como digo, en el mundo grecolatino y en la Edad Media, de manera recurrente, no se convierte en un valor social hegemónico hasta que va desarrollándose la modernidad en Occidente. Eso ya lo podemos empezar a ver cuando, por ejemplo, surge lo que llamamos el amor cortés y las novelas de caballerías y el género de la trova. En la corte de Leonor de Aquitania, en Francia tenemos algunos de los primeros testimonios y luego eso se va expandiendo por Occidente. Y estos son siempre historias en las cuales un caballero desafía de nuevo las leyes establecidas, ya sea yendo a un imperio musulmán para buscar a su amada, ya sea aspirando al amor de una princesa que está por encima de su condición estamental, pero tenemos a ese caballero que se heroiza precisamente por que emplea el amor como un acto de libertad para desafiar el orden estamental vigente. Esto en Romeo y Julieta es evidente. El significado político de esta obra de teatro de Shakespeare, que ya está reivindicando un tipo de sociedad más fundamentado en la voluntad individual y en la autonomía del individuo que en el interés de las familias, de los clanes y de las corporaciones, vemos como aquí ya el amor, como amor romántico, como voluntad individual que se realiza en el otro, empieza a convertirse en hegemónico. Y ya cuando llegamos precisamente a la crisis del antiguo régimen, al fin de la sociedad estamental, al surgimiento de la ciudadanía liberal, que pone como primera medida de la felicidad la autoconstrucción de un proyecto personal de vida y la autoexpresión de las emociones por encima de las convenciones. El liberalismo político que tiene cierto nivel de correspondencia con eso que llamamos romanticismo, que precisamente se basa en esta reivindicación de el individuo se expresa a sí mismo y la manera más elevada de expresión de uno mismo se considera precisamente la filiación con otra persona con la que uno conecta
estéticamente, intelectualmente, y ya no importa a qué corporación pertenezca esa persona, no importa a qué comunidad pertenezca esa persona, ¿no? Y este mito sí se vuelve hegemónico y modula nuestra manera de entender las relaciones de pareja desde el siglo XIX hasta la actualidad, en momento en el cual está en franca crisis, ¿no? Sí, bueno, estamos cambiando nuevamente esos paradigmas. Estaba pensando frente a lo que nos decías en Romeo y Julieta, que rompe esto de las parejas casadas por conveniencia, vamos a decir en términos de hoy. Y ahí a la vez preguntarte es como a través de las obras de arte, sean literatura u otras expresiones, ¿van dando cuenta de cada época o es al revés? O sea, ¿cómo se van marcando estos hitos en la evolución de lo que creemos Vamos es a ver, yo amor? creo que las obras de arte son expresión de ciertas tendencias que tratan de abrirse camino en determinadas épocas. Es decir, Romeo y Julieta es una reivindicación de la libertad personal en un contexto en que todavía el antiguo régimen es poderosísimo y en que los matrimonios siguen siendo por conveniencia y van a seguir siendo por conveniencia de manera declarada y explícita hasta el siglo XIX, casi XX en Inglaterra. Es decir, por tanto, nos confundiríamos si pensáramos que todos los ingleses o europeos o americanos del siglo XVII eran Romeo y Julieta. Al contrario, más bien Romeo y Julieta representa un proyecto marginal, una aspiración. Sin embargo, por supuesto, luego el romanticismo expresa todo un proyecto sociopolítico que tiene en la idea del amor romántico uno de sus caballos de batalla, porque, repito, el amor romántico se concibe y ha tenido ese rol hasta cierto punto como un instrumento de libertad. Porque si yo soy el que, de acuerdo a la espontaneidad de sus afectos, decide con quién se va a casar, estoy construyendo mi futuro como individuo, ya no como familia, ya no como estamento. Ahora bien, cuidado también, porque que declaremos unos valores o que movimientos artísticos y estéticos como el romanticismo hicieran el amor romántico hegemónico y que luego, por ejemplo, la industria cinematográfica nos haya bombardeado constantemente con el mito del amor romántico, y nos haya inoculado esa manera de vivir y pensar el amor. Se me ocurren millones de ejemplos, ¿no? Pues el más sonado de finales del siglo XX, Titanic, en el cual al final que es Romeo y Claro. Julieta llevado al cine como tantas otras películas, pero bueno, pues en la vieja historia, Rose atrapada en las garras de una familia convencional que ha palabrado su matrimonio con un magnate absolutamente necio, en una interacción con la clase obrera en este caso en su versión más sexy con Leonardo DiCaprio, descubre que ella misma tiene la agencialidad individual como para liberarse de las garras de sus padres y del marido a que le han prometido. Y en realidad Titanic, bueno, sí, la gente llora mucho cuando muere Leonardo DiCaprio, pero termina de manera feliz intencionalmente para el espectador, porque la historia no es el hundimiento del barco, la historia es como Rose, a través del amor, se convierte en una ciudadana norteamericana estereotípica que desarrolla su vida profesional, que tiene una voluntad propia por encima de cualquier convención social. Entonces se nos ha bombardeado con ese mito, pero cuidado, porque una cosa es que operen esos ideales y otra cosa es que no sigamos viviendo en sociedades jerarquizadas que tienen sistemas de clase mucho más estrictos de lo que declaramos y que esto haga que, si pensamos bien, esta idea de buscar a la pareja de acuerdo a un cálculo estratégico haya desaparecido del todo, porque no ha desaparecido del todo. Es decir, en realidad, eso que el amor romántico nos dice que es una conexión espontánea e inexplicable, si uno analiza Tinder, por ejemplo, dice, bueno, al final esa conexión inexplicable va a suceder mucho mejor si el otro tiene un estatus socioeconómico parecido al mío, si tiene un nivel de estudios parecido al mío,
sí tiene ciertos hábitos éticos y morales que se ajustan a los cánones que me han enseñado que son propios de mi estrato social o de mi clase. Y esto no es solo en Tinder, es que por ejemplo, hay un historiador muy bueno, Epstein, que ha estudiado cómo se desarrolla la idea del amor y las relaciones de pareja en Estados Unidos en el siglo XIX. Y una de las cosas que estudió fueron los anuncios que ponían los hombres y las mujeres en los periódicos estadounidenses del siglo XIX para buscar pareja. Claro, el proto-Tinder. Es Tinder. Aquí tengo uno, ¿no? Dice, joven caballero favorablemente situado en la vida. Oye, tengo un buen trabajo. Nosotros hoy eso lo podemos decir visualmente, ¿no? Claro. Pero, ¿qué foto pone uno en Tinder? Pues pone una, por si acaso, una en que se vea que va bien vestido, o hasta una en la oficina, o una realizando determinados hobbies que demuestran estatus, pues me voy a esquiar o he hecho un viaje exótico a la India, pues lo pongo, porque ahí estoy diciendo, oye, mira mi estatus socioeconómico. Pero dice, joven caballero favorablemente situado en la vida, con todas las cualidades que un hombre privilegiado debe tener. Buena apariencia, por supuesto, otro elemento fundamental que en nuestra naturaleza está muy engranado, es decir, la percepción de ciertas cualidades físicas del otro, nos guste o no, es un elemento importante en las dinámicas de atracción humana. Afortunadamente, como explica Gilles Lipovetsky en una obra muy buena que se llama Gustar y emocionar, el ser humano ya es un mamífero que ha complejizado tanto sus aparatos mentales y culturales que no solo es el físico lo que nos atrae. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, Gilles Lipovetsky dice que el humor, el sentido del humor, que finalmente es sintomático también de ciertas cualidades intelectuales y mentales, ha ido ganando cada vez más valor como elemento de atracción, ¿no? Pero en todo caso, aquí vemos el físico, la clase, dice independiente de pensamiento y acción, liberal y caritativo, que liberal en esta época tenía más bien la idea de soy desprendido con mis cosas, voy a compartir mis cosas, mi salario va a ser suyo, señor. Generoso. Claro, voy a ser generoso. Y mis ocupaciones perpetuas en los negocios y las restricciones de la convención me han prevenido de encontrar en la ciudad el elemento esencial de la felicidad, una esposa. Vale, pues ¿qué está diciendo? Soy un hombre emprendedor, exitoso en los negocios, con buen físico. Si uno revisa Tinder hoy, las imágenes estereotípicas que tratamos de mostrar, tampoco se alejan tanto de esto. Lo que quiere decir que en realidad hoy todavía vivimos muy condicionados por el ideal del amor romántico, pero subterráneamente también hay dinámicas en las cuales concebimos a la pareja desde estrategias de reproducción social. Sí, claro, totalmente. Sí, es como tapar el dedo con un sol, decir que eso ya no corresponde y que todos optamos libremente de acuerdo a un llamado espiritual de alma o como se llame. Tengo varias dudas. Cuando hablamos de amor romántico y el romanticismo, ¿desde cuándo estamos hablando más o menos que estamos viviendo esta forma en la que entendemos el amor hoy día? Aunque, claro, está variando también. Mira, como te decía, yo creo que cuando se hace hegemónica la idea del amor romántico es a partir de que llega la Ilustración, que empieza a reivindicar la razón individual y la voluntad individual como las fuentes últimas de la realización humana. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ya no aceptamos un orden divino que nos venga dado y que ya no aceptamos los estamentos como nos vienen dados. Por tanto, la autoridad del cura, del padre, del rey, para decir lo que debo hacer de mi vida, queda socavada. Ahora la fuente de todo bien, la fuente de todo progreso es el propio ser humano que piensa y siente desde su individualidad del mundo, ¿no? Esto es un proyecto político que quiere desmantelar las autoridades de antiguo régimen, que quiere, hasta cierto punto, en su versión más radical, socavar la autoridad de los reyes, socavar la autoridad de las corporaciones que dominaban el mundo euroamericano en el siglo XVIII. Y en este contexto, esto deriva en una serie de ideologías revolucionarias y uno de los caballos de batalla fundamentales de estas ideologías revolucionarias es acabar con las familias como esas instancias que dominan totalmente la vida de los sujetos. Porque esto nos cuesta imaginarlo, pero
cuando un joven nacía en la antigua Grecia o en el Chile del siglo XVIII y llegaba a la edad adulta, sus papás no le iban a preguntar, ¿cuáles son tus sueños, amorcito mío? No. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Cómo te quieres encontrar a ti mismo? No, el individuo se debía a la comunidad. Eran sociedades comunitaristas, corporativistas. Y eso, en la Ilustración y luego el romanticismo en su versión afectiva lo quieren quebrar. Y por primera vez se concibe una sociedad en la que el individuo se dedique a realizarse a sí mismo de acuerdo a un proyecto construido por su propia subjetividad. Y es en ese contexto cuando el amor romántico a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empieza a triunfar de manera muy rotunda como un horizonte de felicidad, un horizonte salvífico en que los individuos se realizan, en que rompen con las convenciones, ¿no? Bueno, a propósito de eso, yo tengo una duda aquí. ¿Cuándo empiezan estas demostraciones de amor, el darse beso, abrazarse? Porque pienso en la época, no sé, de mi mamá o de mi abuela y como que uno no podía salir a la calle tomado de la mano, o estas expresiones como de contacto físico parece que no eran tan bien vistas. Claro, bueno, es una buena pregunta y es muy compleja en realidad, porque ahí también entramos, yo aquí estoy haciendo una hipercaricatura de un proceso que es muy complejo y que tiene muchas diferencias en función de las distintas áreas culturales del planeta, porque todo lo que estoy diciendo es aplicable a Occidente. En China, la historia del amor y la forma de vivir el amor todavía hoy es radicalmente distinta. Yo todavía tengo un querido amigo chino, por cierto, con el que estudié en Chile en 2012, que estaba obsesionado con encontrar pareja, pero que explícitamente entendía que su pareja tenía que ser una chica de buena familia y que para conseguir eso él tenía que ganar mucho dinero. Es decir, seguía teniendo un sentido corporativista del amor y unas formas que nos remiten pues, a una cultura marcada por el confucianismo y por el tradicionalismo muy fuerte. Entonces, pues en China, por ejemplo, pues es que todavía eso no ha pasado, lo de los besos y los abrazos, y no necesariamente ha de pasar, porque que los afectos sean cada vez más libres y más espontáneos y más basados en el deseo individual es algo que ha sucedido en un contexto muy concreto en ciertas sociedades occidentales, ¿no? En otras sociedades no tiene por qué ser así. Ahora, ¿cuándo en Occidente esto empieza a ser así? Es una buena pregunta, muy difícil de contestar. Lo que está claro es que las revoluciones de mediados del siglo XX, concretamente la revolución del 68, quiso llevar esta idea de la libre expresión de los afectos y la libre expresión pública de los afectos a otro nivel, ¿no? Porque es cierto que en el romanticismo del siglo XIX, esto de entregar la vida al amado o a la amada bajo cualquier circunstancia, suspender la razón para entregarse al otro eróticamente y espiritualmente, se reivindicaba, pero estaba muy restringido a la idea de una esfera privada, que era distinta a la esfera pública. En la esfera privada uno podía liberar ese yo afectivo, pero en la esfera pública tenía que seguir siendo un ciudadano virtuoso que estableciese límites éticos, ¿no? Y por tanto es cierto que el romanticismo no desata esos afectos tan públicos que hoy podemos ver, ¿no? Hoy podemos ver a la gente abrazarse, besarse, pero las nuevas revoluciones que desencadenan ya la posmodernidad, que llegan defendiendo la revolución sexual y el amor libre en los años 60, estas sí, con su idea de lo personal es político, quieren convertir en una expresión de libertad individual el desencadenar afectos que antes estaban restringidos al espacio privado en el espacio público. Y ahí es donde se empieza a desatar, de alguna manera, una expresividad muy grande en espacios como las plazas, como las calles y demás. Pero esto también varía mucho de acuerdo a la cultura. Está claro que en el mundo mediterráneo o en Sudamérica
de alguna manera había calado hasta cierto punto menos una versión más puritana del cristianismo, y por tanto el mundo católico ha tendido a ser menos puritano, por ejemplo, en los besos, en los abrazos, y ya de largo aliento se consideraba menos escandaloso que en algunos lugares más imbuidos de la moral calvinista, ¿no? Pero bueno, en todo caso, desde luego, desde el 68 eso se ha visto mucho más expandido, ¿no? Sí. El amor libre, El amor que libre. era una de las consignas. Y Rodrigo, para terminar, si bien antes no existía este San Valentín, que no sé desde cuándo se ha asociado a festejar al amor, sí se ha festejado el amor, ¿no? Había dioses del amor, o no sé si se hacían así como bacanales, se le rendía homenaje. Sí, claro, lo que pasa que, bueno, tenemos que tener cuidado con eso porque no hay que confundir, por ejemplo, el culto a Afrodita con la celebración que realizamos actualmente del amor en San Valentín. Por supuesto que siempre ha habido dioses relacionados con la fertilidad y con el erotismo y con la sensualidad, pero en muchas ocasiones el culto a estos dioses estaba precisamente vinculado a la idea de prodigar la fertilidad, de prodigar la capacidad de una pareja o de una colectividad para reproducirse, y para eso se apelaba a la exacerbación de las pasiones a través del dios. Pero claro, mucho más relacionado con la fertilidad. Bueno, y por supuesto que también con los afectos, y también puede ser con el sentimiento amoroso, pero era una cosa muy seria. Es decir, los rituales de este tiempo no se tomaban simplemente como algo ocioso, como va a suceder el 14 de febrero, ¿no? En que salimos, tomamos algo y, por supuesto, consumimos como locos para demostrarnos mutuamente a través de dones que nuestro vínculo es sólido. Nosotros lo que hemos hecho, yo creo, con la fiesta de San Valentín, que sé que surge en el siglo XX, no sé exactamente el año, es de alguna manera generar un ecosistema festivo para esa cultura emocional de la pareja romántica, que además también se realiza en el consumo. Es decir, claro, San Valentín es para demostrar con gestos espontáneos, con gestos grandilocuentes, ese amor no meditado hacia el otro, y justamente correlacionamos esos gestos grandilocuentes con la adquisición de bienes materiales y con la entrega del don. Que, a ver, no es algo, quiero decir, el capitalismo que ha hecho convertir esto en una práctica sistemática de consumo de masas. Es verdad que el amor siempre ha estado relacionado con los dones, es decir, siempre se han dado regalos. Vamos, de hecho, el ser humano siempre se ha dado regalos, porque los regalos son una cosa muy seria. Los regalos son aquello que me permite demostrar que hay una alianza intersubjetiva, que hay una reciprocidad. Imperios enteros se han basado en esta idea de dar regalos, de la circulación de regalos y de la creación de redes de reciprocidad y de alianza a través de ellos. Entonces, es algo connatural a nuestra naturaleza reforzar los vínculos a través del regalo. Es decir, esto sería justo lo que hemos dicho al principio, cognitivista. Los seres humanos, de forma universal, no importa la época y el tiempo o el lugar, siempre hemos solidificado, establecido, fundamentado nuestras relaciones y nuestra cooperación a través de regalos. Y San Valentín es una buena expresión de esa cosa tan natural. Ahora, que luego se convierta en compras en los malls, en cenas románticas y en la reproducción de una serie de gestos que imitamos de los shows televisivos o de las redes sociales, eso ya es algo muy propio de nuestra época, que trata de vincular sentimiento amoroso a consumismo, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, no podrías haberlo dicho mejor. Me guardaré yo las opiniones que tengo al respecto de los festejos de San Valentín. No te las guardes, no te las guardes.
no me parece, ¿no?, que debiéramos ligar todo al consumo. Sí, estoy de acuerdo contigo de lo del regalo, pero no necesariamente tienen que ser las cosas de moda, ni ese día en que todo se llena No, bueno, claro. puede ser en cualquier otro momento. Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación. Se me pasó el tiempo muy rapidito, ya estamos ahí sobre el reloj. Ha sido muy entretenido conversar contigo, fascinante todo esto, poder dar una mirada cultural a cómo se ha ido construyendo este concepto de amor que manejamos hoy día y que, bueno, por supuesto está cambiando. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ha sido un enorme placer como siempre y espero que sirva para que la gente por lo menos celebre San Valentín con algo más de conocimiento de causa y bueno, y eso, y que viva el amor sabiendo que es un sentimiento que depende de ciertas disposiciones naturales, pero que nosotros tenemos la capacidad de significar por nosotros mismos. Es decir, que nadie nos venga a decir cómo debemos vivir o no vivir el amor. Y ahí llamo a la precaución, tanto con la idea exacerbada del amor romántico, como con las nuevas ideas según las cuales todo amor que no me procure nada más que satisfacciones y todo amor que genere sufrimiento es un amor rechazable, porque las interacciones humanas, por definición, cuando son profundas y duraderas, generan una dialéctica entre el sufrimiento y el placer que nos hace crecer. Por tanto, cuidado también con el individualismo exacerbado que se trata de contraponer al amor romántico. Yo diría que ni una cosa ni la otra. Que hay una idea, y ya con esto cierro, muy bonita, de Mary Wollstonecraft, que se la considera una de las madres del feminismo, ¿no? Y Mary Wollstonecraft decía, bueno, yo rechazo el amor romántico, ella lo llama el amor basado en los sentidos, que simplemente se basa en la atracción física instantánea, que cosifica a la mujer y cosifica al hombre también, pero ella decía, me quedo con la amistad, y para ella la amistad significaba el amor de dos personas que hacen una alianza para compartir su vida en común y cultivar sus virtudes, desde el respeto a la dignidad del otro. Y ella decía, este tipo de amor no solo no es nocivo para el yo, sino que es la condición de posibilidad para que construyamos una individualidad fuerte. No somos nada sin el otro, somos un vacío que se llena en el otro. Y eso también debiéramos aprenderlo porque los discursos que circulan hoy defienden cierto individualismo en todo atroz también. Totalmente. Sí, sí. No podría estar más de acuerdo con todo lo que has dicho y sí, que viva el amor. Eso, que viva el amor, eso está clarísimo. Bueno, Rocío, pues un placer. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.